En 1492, los barcos de Cristóbal Colón derivaban en el mar de los Sargazos, cuando a su alrededor de repente comenzó algo horrible. Este momento se convirtió en el inicio de muchas preguntas. ¿Fue Colón el primer europeo en encontrarse con fenómenos extraños en el Nuevo Mundo? Desde que el Enlace 19 desapareció sin dejar rastro junto con su tripulación, los informes sobre fenómenos extraños continúan llegando de esta área hasta el día de hoy. Pilotos y pescadores informan sobre encuentros misteriosos, posiblemente con extraterrestres del espacio. ¿Dónde está la clave del misterio que se oculta bajo el nombre de Triángulo de las Bermudas? Muchos hoy en día perciben el problema del Triángulo de las Bermudas como una superstición o una invención. Sin embargo, los testimonios de testigos oculares confirman que en esta región ocurren cosas que escapan a nuestra comprensión. Para muchos, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo solo una figura geométrica en medio del Atlántico, con vértices en Florida, Puerto Rico y el archipiélago de las Bermudas. ¿Qué hace que esta parte del océano sea diferente de las demás? Según los cálculos de los científicos que se ocupan del problema del Triángulo de las Bermudas, desde 1945 se han registrado más de 1000 desapariciones allí. No solo desaparecieron pescadores, sino también cruceros, aviones privados y aviones de pasajeros, y junto con ellos, desaparecieron tanto los pasajeros como las tripulaciones. Richard Weiner, autor del libro El Triángulo Diabólico, señala que el mayor misterio de esta área son las desapariciones del buque de guerra Cíclopes americanos. Este vapor, de longitud de 150 metros y un desplazamiento de 19.000 toneladas, desapareció durante la Primera Guerra Mundial, cuando muchos barcos utilizaban carbón y había pocos de diésel. A bordo se encontraban 300 marineros y oficiales que se dirigían desde Barbados británico a Norfolk, estado de Virginia. Tanto el barco como su tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Algunos culpan a las condiciones climáticas, ya que una repentina ráfaga de viento, no es raro en estos lugares, puede hundir un barco o un avión en cuestión de segundos. Sin embargo, otros creen que en esta área operan fuerzas mucho más siniestras. El Dr. Charles Berlitz, autor del libro El Triángulo de las Bermudas, pasó años verificando casi todas las teorías que explican la desaparición de barcos y aviones en esta región. En el informe de Colón, se menciona que él fue la primera persona en observar objetos extraños en el cielo nocturno sobre el mar de los Sargazos. Solo podemos especular sobre el horror innombrable que abrumó a sus valientes compañeros, perdidos en medio de un mundo inexplorado y espeluznante. En el diario de a bordo de Colón, se describen los mismos fenómenos misteriosos que continúan aterrorizando a los pilotos y marineros que se atreven a asomarse al Triángulo de las Bermudas. Los habitantes de las islas del Caribe y de Puerto Rico informaron a Colón que tales fenómenos no son raros en estos lugares. En sus leyendas se mencionan constantemente dioses celestiales y barcos de fuego verde que vuelan en el cielo y navegan bajo el agua. La experiencia personal de algunos investigadores también confirma los extraños acontecimientos. Uno de ellos comparte: personalmente, casi no he tenido contactos con las fuerzas del Triángulo Diabólico. Solo una vez me pareció que vi un faro donde no lo había. Sin embargo, conoce a personas que se han encontrado cara a cara con estas fuerzas. Ellos vieron luces verdes que descendían del cielo hacia el agua y se perdían en el abismo, y afirmaron que era Innelo. Todas estas historias no se comparan en absoluto con los aspectos más escalofriantes del Triángulo de las Bermudas. Las misteriosas desapariciones, las listas de barcos desaparecidos y los barcos abandonados que se han disuelto en el cielo. Cada uno de estos eventos recuerda las vidas humanas que hay detrás de ellos. El caso más famoso de desaparición de un avión ocurrió poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando desaparecieron 5 aviones de la Armada de los Estados Unidos. Muchos creen que esto no ocurrió sin la participación de ovnis.
sucedió el 5 de septiembre de 1945. El Escuadrón 19 despegó para un vuelo de entrenamiento a las 2 de la tarde. A bordo se encontraban 5 pilotos y 10 miembros de la tripulación. El comandante era el teniente Charles Taylor, un piloto de combate experimentado con una gran trayectoria. Los aviones debían describir un triángulo sobre el mar y regresar a la base en 2 horas. Tras completar la primera etapa del vuelo, el Escuadrón 19 giró hacia el norte, y aquí los pilotos comenzaron a tener problemas con los instrumentos. En la radio se escuchó una voz: «Mis instrumentos se han vuelto locos». Otro piloto confirmó: «Yo tengo lo mismo». ¿Dónde estamos? El instructor de vuelo, el teniente Robert Cox, escuchó estas conversaciones, pero los pilotos, por alguna razón, no escucharon su voz. Cox llamó a la base y se descubrió que allí habían perdido completamente el contacto con el Escuadrón 19. Inmediatamente comenzó la preparación para las labores de rescate. Los radiooperadores en la costa continuaron recibiendo señales de los aviones perdidos hasta bien entrada la noche. Luego, en la radio sonaron las últimas palabras del teniente Taylor: «No nos busquen. Parecen». ¿Qué vio Taylor? ¿Por qué decidió que no valía la pena salvarlos? Según el doctor Charles Berlitz, para ese momento ya se había levantado en el aire el equipo de rescate. Pero aquí ocurrió una nueva tragedia. El gigantesco Martin Mariner, con 13 miembros de la tripulación a bordo, desapareció de las pantallas de radar. El Escuadrón 19 y el Martin Mariner, junto con 28 personas, desaparecieron sin dejar rastro, como si hubieran pasado a través de una puerta a otra dimensión. El doctor Berlitz afirma que una comisión especial atribuyó estas desapariciones a instrumentos defectuosos, lo que provocó que los aviones se quedaran sin gasolina y cayeran en el mar abierto. Sin embargo, es poco probable que los instrumentos pudieran fallar en 6 aviones al mismo tiempo. Berlitz también menciona que uno de los miembros de la comisión bromeó sin gracia, diciendo que el Escuadrón 19, al parecer, había volado a Marte. Quizás no estaba tan lejos de la verdad. En cualquier caso, los habitantes del rincón sur del Triángulo de las Bermudas no se sorprenderían ni de un marciano. Algunos científicos creen que los extraterrestres del espacio han elegido esta área como su base de operaciones. ¿Podría ser que aquí se encuentra la clave de las desapariciones? Nadie niega que en el Triángulo de las Bermudas ocurren cosas inexplicables. Pero, ¿cómo se relacionan esto con los ovnis? ¿Y en qué se diferencia su actividad en esta área de la actividad en otros rincones del planeta? Robert Denning, investigador y analista científico, señala que la actividad de los ovnis se ha observado en Puerto Rico desde hace tiempo. Existen numerosas fotografías en las que los ovnis emergen del agua y se sumergen de nuevo cerca de la costa, especialmente alrededor de la base estadounidense Roosevelt Roads. Los militares intentan mantener silencio al respecto, pero no se puede ocultar un secreto. En Puerto Rico hay una hermosa montaña llamada el Güense. No se sabe por qué, pero los ovnis parecen revolotear a su alrededor. Denning y su amigo, el conocido investigador M. Block, visitaron esta montaña. ¿Y qué descubrieron? Allí había un montón de guardias de Walking Huts Security, una organización que se ocupa de la seguridad de bases como Grand Lake, Zona 50, I-1, Dreamland y Nellis en Nevada. Entonces, ¿qué hacían allí en la cima del Güense en Puerto Rico? También se han reportado casos de secuestros de personas por extraterrestres en Puerto Rico. ¿Cómo se relacionan con incidentes similares en otras partes del Triángulo de las Bermudas? En esta área ya están acostumbrados a los extraterrestres y a los casos de secuestros. A menudo se reciben informes de ovnis en forma de discos que se mueven a la misma velocidad en el agua y en el aire. Richard Weiner, en su libro El Triángulo Diabólico, relata un caso relacionado con la actividad submarina de los ovnis.
Al conductor de un bote, John Carpenter, le fue posible presenciar un espectáculo fascinante. Observó cómo dos ovnis exploraban el agua utilizando unos rayos de energía. Observaciones similares ya han sido reportadas por testigos. Lo que vio Carpenter confirma una vez más que los objetos voladores no identificados atraviesan el aire y el agua con la misma facilidad. ¿Podría ser que estos rayos estén de alguna manera relacionados con las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas? Kenneth McCall, autor del libro El hombre como ciudadano del universo, plantea una hipótesis interesante sobre el Triángulo de las Bermudas. Sugiere que los objetos voladores no identificados pueden ser tan frecuentemente observados en esta área porque podría haber una base allí. Algunos científicos creen que los extraterrestres han estado visitando la Tierra durante milenios, y algunos incluso sugieren que han establecido una colonia aquí. Según una antigua leyenda, la Atlántida desapareció como resultado de un cataclismo natural y ha estado descansando en el fondo del mar durante ya 12.000 años. Tal vez, en realidad, fue una colonia de extraterrestres. McCall se pregunta si los extraterrestres están estudiando a los humanos, observándolos desde las profundidades del océano, y si a veces necesitan muestras para sus investigaciones. Sugiere que los secuestrados podrían estar en ciertos hangares subterráneos, aunque esto no es necesariamente cierto. Podrían estar retenidos en lugares que solo parecen hangares subterráneos. Algunos de los afectados aseguran que en su secuestro participaron militares estadounidenses. Esto podría ser verdad, pero también es posible que los secuestradores simplemente se hayan disfrazado de militares estadounidenses para confundir a sus víctimas. En el Triángulo de las Bermudas no solo se observan rayos de luz o energía, sino que a veces fenómenos extraños están acompañados de niebla o bruma. Einstein afirmaba que el Triángulo de las Bermudas es una puerta a otra dimensión espacio-temporal. Quizás la llave de esta puerta se encuentra a bordo de un objeto volador no identificado. George Winfield, editor de la revista Estrella, señala que están tratando con fenómenos interdimensionales. La investigación de estos fenómenos se ha llevado a cabo desde 1947, pero tienen una historia mucho más antigua. El fenómeno de los objetos voladores no identificados es muy complejo y consta de varios aspectos. El periodista e investigador George Schnipp plantea la cuestión de dónde vienen los objetos voladores no identificados. Señala que no hay una respuesta clara a esta pregunta. Algunos creen que los extraterrestres provienen de otras dimensiones, otros se refieren a universos paralelos, y otros creen que somos nosotros mismos, solo que llegados de un futuro lejano. Schnipp también se pregunta si hay testigos que han estado más allá de esta barrera y han regresado. Según afirman los expertos, el número de informes en constante aumento indica que miles de personas han estado a bordo de un objeto volador no identificado. Estos mensajes resuenan con los casos de secuestros en el Triángulo de las Bermudas. Wakely notó que sus instrumentos dejaron de funcionar y se vio obligado a desconectarse del control. Pronto la neblina desapareció y el vuelo continuó normalmente. Las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas pueden estar relacionadas con secuestros. Consideremos el caso del vuelo 401 de la National Airlines. La tripulación solicitó una verificación temporal en Miami y los relojes en el panel de control estaban en perfecto estado. El avión seguía exactamente según lo programado. Más tarde, el segundo piloto
recordaba que en ese momento la cabina se envolvió en una neblina verdosa, pero por lo demás, todo estaba bien. Sin embargo, en el aeropuerto de Miami, el vuelo 727 desapareció repentinamente de la pantalla. El controlador de tráfico aéreo declaró inmediatamente una alerta, y en un minuto la Guardia Costera fue movilizada, mientras que en el aeropuerto se preparaban para lo peor. La azafata se sorprendió de que pudo realizar un trabajo que normalmente toma 10 a 12 minutos, en solo 3 minutos. El segundo piloto notó que la neblina verde alrededor del avión desapareció de repente, y el cielo se volvió absolutamente claro. Justo 10 minutos después de la desaparición del vuelo 727, volvió a aparecer en la pantalla. Investigaciones posteriores mostraron que el equipo a bordo estaba en perfecto estado. El vuelo 727 aterrizó con éxito en Miami. La tripulación observó con asombro el equipo de rescate listo para actuar. Los pilotos no podían creer que el avión se había retrasado 10 minutos. Cuando comenzaron a comparar los relojes, resultó que todos a bordo tenían los relojes atrasados exactamente 10 minutos. ¿Qué es entonces? La neblina verde. Podría ser una puerta a otra dimensión. El capitán Don Henry, que regresaba de Puerto Rico con 25.000 toneladas de carga, sabe más sobre esto que nadie. Ese día el clima era maravilloso, y él descansaba en su camarote cuando de repente la electricidad falló. Revisaron todo: generadores, interruptores, disyuntores, todo estaba en orden. Sin embargo, en la cubierta estaba ocurriendo algo extraño. Toda la barcaza estaba envuelta en una especie de neblina. Decidiendo verificar qué estaba sucediendo, el capitán bajó y se encontró con lo inimaginable. Con 25 años de experiencia en navegación, nunca había visto ráfagas tan extrañas. De repente, todos los instrumentos fallaron. La brújula, la radio, el radar, todo se fue al traste. Al principio, solo temían por la carga, pero pronto el miedo también abarcó sus propias vidas. A pesar de los potentes diésel, la barcaza no podía moverse del lugar. Algo la retenía. Cuando la tormenta finalmente amainó, establecieron el piloto automático y fueron a inspeccionar los daños. En la cubierta, el capitán vio algo que le erizó la piel. Su cuerda simplemente colgaba en el aire y en el otro extremo no había nada. Cuando la sacaron, resultó estar caliente y su extremo no estaba desgastado ni roto, sino que parecía haber sido cortado. En el aire se sentía claramente una fuerza anómala y el anclaje podía quemar. El capitán Henry considera que tuvieron suerte de regresar a casa con vida. La cuerda simplemente colgaba en el aire y la barcaza con la carga, según sus palabras, parecía haberse evaporado. ¿Podría estar esto relacionado con extraterrestres? Esta suposición podría explicar los extraños eventos en el Triángulo de las Bermudas. Probablemente, los barcos y aviones desaparecidos fueron capturados por ovnis, pero podría haber otras explicaciones. Tal vez las desapariciones se deban a fenómenos naturales triviales o a algo más horrible que un ovni. Al estudiar el Triángulo de las Bermudas, los investigadores están recopilando cada vez más testimonios que apuntan a una posible participación de extraterrestres en las desapariciones. Sin embargo, ¿es realmente así? Algunas áreas del océano parecen tener la capacidad de absorber objetos rápidamente. Es extraño, pero un hecho. Hasta ahora no se ha encontrado ni un solo fragmento de los barcos y aviones desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas. Algunos afirman que estos barcos eran necesarios para los secuestradores, enteros y sin daños. Una vez al año, alguien necesariamente informa sobre el hallazgo de restos de bombarderos desaparecidos. La última vez fueron los rescatistas de Fort Lauderdale, quienes afirmaron haber encontrado 3 o 4 aviones que supuestamente eran parte del vuelo 19. Sin embargo, tras realizar una pequeña investigación,
el capitán Henry descubrió que después de la guerra, en la base de Fort Lauderdale, se acumuló una gran cantidad de tales aviones, que a menudo eran desmantelados para piezas de otras máquinas. Para deshacerse de los restos, los cargaban en barcos y los arrojaban por la borda en alta mar. Él cree que los aviones encontrados terminaron así en el océano. Pero si los extraterrestres realmente están capturando barcos, ¿por qué sucede esto solo en un lugar del planeta? Cosas extrañas no solo ocurren en el Triángulo de las Bermudas. Existe un lugar similar en la costa este de Japón, conocido como el Mar del Diablo. Si en el centro del Triángulo de las Bermudas se perfora un pozo a través del núcleo de la Tierra, al final terminarás en el Mar del Diablo. Por cierto, solo en estos dos lugares la brújula apunta al norte geográfico y no al norte magnético, como en el resto del mundo. ¿Significa esto que estamos cerca de resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas? El doctor David Jacobs, autor del libro Los problemas de los ovnis en América, señala que, desafortunadamente, por ahora no sabemos mucho. Se han acumulado muchos hechos, pero este problema siempre ha permanecido cerrado. La cuestión del propósito de los secuestros sigue abierta. Sin embargo, los investigadores están seguros de que están cerca de la solución. En los últimos años, han recibido una gran cantidad de información y hechos que han permitido avanzar significativamente en la comprensión de este fenómeno. Uno de los investigadores señala: creo que en los próximos años resolveremos no solo el misterio del Triángulo de las Bermudas, sino también el de los ovnis en general. Miles de barcos y aviones desaparecidos no han dejado ningún rastro en la Tierra. Quizás algún día se sabrá quién está detrás de las misteriosas desapariciones y los fenómenos anómalos que ocurren en esta parte del océano mundial. Pero por ahora, el inquietante fenómeno del Triángulo de las Bermudas sigue siendo un misterio sin resolver en las páginas de los diarios de ovnis. Algunos científicos plantean la hipótesis de que la Gran Pirámide de Giza fue construida mucho antes de los primeros faraones. La cuestión de las sagradas losas de granito, situadas en su corazón, sigue abierta. ¿Quién y por qué las colocó allí? Los investigadores sugieren que las pirámides de Giza podrían haber servido como faros para los extraterrestres, señalándoles el camino hacia el cosmódromo en el desierto del Sinaí, en el corredor, el final del desierto cósmico. Los recientes descubrimientos en el campo de la astronáutica confirman la existencia de una conexión entre las pirámides egipcias y las marcianas. Quizás nuestra verdadera patria sea Marte. Los ufólogos creen que las claves para los misterios de la Gran y la Pirámide de Egipto se pueden encontrar en el espacio, y los antiguos egipcios lo sabían. Las disputas sobre las pirámides egipcias han continuado durante miles de años. Ni los antiguos ni los científicos modernos pueden llegar a un consenso sobre cómo y por quién fueron construidas, y lo más importante, ¿para qué? Según la versión oficial, son tumbas para los faraones, construidas por los egipcios alrededor del año 2500 antes de nuestra era, durante la Cuarta Dinastía. Sin embargo, esta versión genera dudas en muchos. Algunos científicos creen que los antiguos egipcios no pudieron construir tales estructuras masivas. Si no fueron ellos, ¿quién fue? Los arqueólogos afirman que hace 4000 años los egipcios no solo veneraban al sol, sino que también creían en seres celestiales que descendían a la tierra para otorgar conocimientos a los humanos. Es posible que estos seres divinos estuvieran de alguna manera relacionados con las pirámides. Las preguntas sobre la conexión de las pirámides con recientes descubrimientos en planetas vecinos permanecen sin respuesta. ¿Quizás detrás de todas estas estructuras se encuentra un mismo arquitecto? Y si es así, ¿ayudarán las antiguas pirámides a resolver el misterio de la aparición del ser humano en la Tierra? Hasta ahora, estas preguntas siguen siendo solo eso, preguntas. En ausencia de pruebas reales,
Las pirámides en el borde del desierto egipcio son simplemente 3 enormes montones de piedras. Las más grandes de ellas son las pirámides de Keops, o simplemente la Gran Pirámide. Los científicos modernos creen que desde el punto de vista de la matemática, la física y el sentido común, los egipcios no pudieron haber construido esta Gran Pirámide de Yufu. Y, sin embargo, se alza ante nosotros. 42 pisos de altura, con una superficie equivalente a 10 campos de fútbol, hábilmente ensamblada con bloques de piedra que pesan entre 2 y 10 toneladas. Con tal cantidad de piedra, se podrían construir 35 edificios del tipo del Empire State Building, y aún sobraría para un par de edificios de 9 pisos. La pirámide está orientada estrictamente al norte y tiene una arquitectura única. ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios, con sus herramientas primitivas, construir una estructura tan compleja? Quizás simplemente no sabemos nada sobre los verdaderos constructores de la pirámide. Durante mucho tiempo, en todos los libros de texto se repitió la versión del historiador griego Heródoto, quien en el siglo V antes de nuestra era, tras visitar Egipto, escribió que la Gran Pirámide fue construida en 20 años por turnos sucesivos de esclavos, con un número de 300 hombres. Pero, ¿es esto realmente cierto? El ingeniero Ron Charles subraya: para construir tal coloso en 20 años, se necesita colocar bajo 10 toneladas de piedra cada 3 a 5 minutos, y esto las 24 horas del día. Hoy no contamos con tales tecnologías. Pero la colocación de piedras es solo una parte del problema. ¿Cómo lograron los egipcios transportar enormes bloques de piedra desde la cantera hasta el sitio de construcción de las pirámides? Chuck Missler, ingeniero y astrónomo, señala la popular versión en el cine, según la cual las pirámides fueron construidas por cientos de miles de esclavos. Él califica esta teoría de absurda. Nada más estúpido se puede imaginar. David Teulin, autor del libro El signo y el testigo, añade que los egipcios de la cuarta dinastía no se caracterizaban por ser belicosos y, aun si no fuera así, no habrían podido reunir tal cantidad de esclavos. Con tal escasez de mano de obra, a los egipcios les resultaba imposible construir las pirámides, incluso utilizando dispositivos complejos para transportar piedra, afirma él. Además, los egiptólogos aún no saben qué dispositivos específicos se utilizaron. Entre los científicos existen 2 campos principales. Algunos creen que se utilizaron rodillos para la construcción, otros, rampas inclinadas. Gregory Pyrrhus, arquitecto, señala que los partidarios de las rampas afirman que las piedras se levantaban por una rampa inclinada de una longitud de 1,5 kilómetros. Sin embargo, él enfatiza que construir tal rampa sería mucho más complicado que la propia pirámide. Y luego, ¿cómo se deshicieron los egipcios de 2.500 toneladas de escombros de construcción? Se pregunta Pyrrhus. También considera la teoría de que los egipcios podrían haber colocado troncos debajo de los bloques. Esta teoría parece razonable, especialmente si no se tienen en cuenta algunos factores vitales. Dice él, señalando que en ese tiempo en Egipto solo crecían palmeras datileras, que servían como fuente de alimento, y es poco probable que los egipcios decidieran talarlas. Además, para transportar 25 millones de troncos se necesitaría una flota que Egipto nunca tuvo. Es absolutamente imposible transportar bloques en rodillos de madera por un camino de piedra, añade él, subrayando que con tal peso de los bloques, a unos pocos cientos de metros de los rodillos, no quedaría nada. A pesar de esto, las explicaciones tradicionales sobre el origen de las pirámides permanecen sin cambios a lo largo de los siglos. ¿Quizás ha llegado el momento para esto?, se pregunta Pyrrhus, señalando la evidente discrepancia entre las teorías y los hechos. En la época de la construcción de las pirámides, ciencias como la geología, la matemática y la astronomía estaban en su apogeo. Nuestra tecnología no nos permite construir nada parecido.
dice Greg Nelson, autor del libro El poder de las pirámides. No descarta la posibilidad de que otras civilizaciones, quizás incluso seres de otros sistemas solares y galaxias, ayudaran a los egipcios en la construcción de las pirámides. Si la pirámide fue construida por alguna raza alienígena de vagabundos espaciales, ¿cuál es entonces el propósito de estos gigantes?, se pregunta Nelson. Algunos científicos creen que la respuesta se encuentra en la base y la orientación de la pirámide. Es poco probable que los egipcios supieran de geología lo que sabemos hoy, señala él, enfatizando que no está claro cómo pudieron construir una estructura tan enorme sin una base adecuada. Por idea, debería haberse hundido en el suelo, añade él, señalando que los ingenieros modernos hacen una tolerancia de hundimiento para edificios de varios pisos de 15 centímetros por cada 100 años, mientras que la Gran Pirámide, con un peso de 5,5 toneladas, se ha hundido solo 4 centímetros en 5.000 años. Esta maravilla de la ingeniería indica que arquitectos desconocidos no solo querían que la pirámide durara para siempre, sino que también sabían cómo lograrlo. Además, a los ingenieros modernos les sorprende el hecho de que sus antiguos predecesores pudieron hacer las paredes perfectamente rectas. En la construcción moderna, una desviación de pared de 25 centímetros en 12 metros se considera un gran logro, mientras que las paredes de la Gran Pirámide están construidas con una desviación de aproximadamente medio centímetro. Las tecnologías modernas, según Gonny Gond, autor del libro Stonehenge y la Gran Pirámide, no son capaces de proporcionar la precisión que se logró en la construcción de la Gran Pirámide. Estos antiguos arquitectos poseían conocimientos fenomenales de astronomía. Comprendían la duración del día y del año, conocían el tiempo de los equinoccios y eran conscientes de que la Tierra tiene forma esférica, lo que les permitía calcular la latitud y la longitud. Anthony Hilder, escritor y teórico, subraya la sorprendente orientación geográfica de la Gran Pirámide en Giza. Sus paredes están estrictamente alineadas de norte a sur y de este a oeste, con desviaciones del norte verdadero de solo 3 minutos. Hilder se pregunta cómo los habitantes del mundo antiguo pudieron calcular el norte verdadero, mientras que los europeos discutían durante siglos sobre si nuestro planeta es plano. Los egipcios, o sus maestros, ya hace 4.000 años calculaban libremente la latitud y la longitud en la superficie esférica de la Tierra. Richard Hoagland, autor del libro Monumentos marcianos, afirma que 2 descubrimientos científicos recientes refutan las ideas tradicionales de que las pirámides egipcias servían como tumbas para los faraones. El primer descubrimiento se refiere a muestras radiactivas y de carbono radiactivo que mostraron que la cima de la pirámide es varios miles de años más antigua que su base. El segundo descubrimiento está relacionado con arena radiactiva encontrada en el centro de la pirámide, en las habitaciones detrás de la cámara funeraria real. Estos 2 hechos, según Hoagland, se explican bien entre sí y pueden indicar la existencia de tecnologías que eran familiares para los constructores de la Gran Pirámide. También existen suposiciones sobre viajes interplanetarios y la presencia de extraterrestres. Algunos científicos expresan la opinión de que dentro de la Gran Pirámide actúa una poderosa energía negra, que ellos llaman la maldición de los faraones. David Davis, escritor e historiador, señala que la maldición de los faraones afectó por primera vez a 2 ingleses, Howard Carter y Lord Carnarvon, quienes en 1920 investigaron la tumba de Tutankamón. Entre los artefactos encontraron una tablilla con un hechizo, advirtiendo sobre la violación del descanso del faraón. Aunque esto no asustó a los científicos, sus asistentes locales pudieron entrar en pánico y huir, escondiendo la tablilla. Sin embargo, poco después de esto, 3 docenas de personas involucradas en las excavaciones murieron.
Carnarvon y Carter estaban a punto de abrir la tumba de Maundy cuando el primero se enfermó repentinamente y murió poco después de una enfermedad desconocida. En el momento de su muerte, se cortó la electricidad en todo el Cairo. Carter Mace, el americano que retiró el último trozo de pared que bloqueaba el acceso a la tumba, también murió con los mismos síntomas: fiebre y coma. Después de que Carter mostró la tumba a su amigo George Good, este despertó con fiebre y pronto falleció. Archibald Douglas, quien realizó la primera radiografía de la momia, murió a bordo de un barco que regresaba a Inglaterra. Los investigadores del fenómeno de la maldición de los faraones afirman que el conocido médico y biólogo Isuddin Taga descubrió en la tumba un antiguo hongo microscópico que pudo haber estado allí durante miles de años. Afirmó que el hongo se destruye fácilmente con antibióticos, pero un trágico accidente automovilístico le impidió probar su punto. Si las pirámides realmente fueron construidas por alguna supercivilización, es posible que este hongo haya sido dejado como protección contra los intrusos. Tal vez los constructores de las pirámides no querían permitir que los terrícolas accedieran a sus secretos. ¿Qué siniestras verdades oculta la Gran Pirámide? Algunos investigadores sugieren que las gigantescas losas de granito sobre la cámara real podrían estar cumpliendo funciones extrañas. ¿Funcionan hoy en día? Quizás esa sea la clave para desentrañar el misterio de las pirámides. Se sabe que los constructores de la Gran Pirámide en Giza calcularon que duraría para siempre. Los arqueólogos afirman que originalmente la pirámide estaba cubierta por una capa protectora de piedras, que hacía que las paredes fueran lisas y inclinadas. Esta capa fue retirada y utilizada para construir casas en el Cairo, pero la propia pirámide permaneció intacta. Existen testimonios de que la Gran Pirámide, a diferencia de otras construcciones, no se hunde en el suelo. También se conoce la maldición de los faraones, una especie de fuerza que mata a todos los que se acercan demasiado a los antiguos secretos. Es evidente que los constructores de la pirámide no querían permitir ninguna intrusión en sus entrañas. Pero, ¿por qué? Quizás planeaban utilizarla nuevamente algún día. A principios de la década de 1950, los científicos comenzaron a investigar una vasta biblioteca de tablillas de arcilla, encontradas en las ruinas de un almacén en Nínive. La ciencia no conoce registros más antiguos. Uno de los textos describe algo similar a las pirámides egipcias. Las tablillas sumerias se consideran 10.000 años más antiguas que las egipcias, que se cree construyeron las pirámides. Si se cree en la traducción, las pirámides estaban en el desierto mucho antes de la aparición de los primeros faraones. Si esto es cierto, la clave de las antiguas pirámides podría estar oculta en estas tablillas. El doctor Zacarías Sitchin, autor del libro Escalera al cielo, ha estudiado durante muchos años los misterios de los textos sumerios. A partir de estos textos, se puede suponer que las pirámides de Giza servían como faros para naves extraterrestres, señalando el camino hacia un puerto espacial en el desierto del Sinaí. Esta es una hipótesis bastante exótica, pero ¿cómo podrían los extraterrestres utilizar estos faros? A pesar de su tamaño, son imposibles de distinguir desde el espacio. Kenneth McCall, autor del libro El hombre como ciudadano del universo, propone una teoría interesante. Él cree que desde la cima de la pirámide emana un haz de energía que aumenta en diámetro a medida que asciende. Según esta teoría, las pirámides, a diferencia de simples montones de piedras, emiten energía. Pero, ¿cuál es la diferencia con estos últimos? Roger Oakland, escritor y divulgador científico, explica que las pirámides tienen una estructura cristalina y, por lo tanto, son susceptibles a la energía de ondas e incluso a microondas cósmicas. Sobre la cámara funeraria real y la Gran Pirámide de Giza se encuentran 5 losas de granito que los egipcios llamaban piedras de los espíritus.
Estas losas pueden servir como un gigantesco receptor, apuntando hacia alguna área del universo. Dentro de la pirámide se libera un haz de energía que se expande en diámetro a medida que se aleja de la Tierra. Este fenómeno fue observado por primera vez por el inventor inglés Sir Simons. Cuando estaba a punto de beber vino de una botella, de repente sintió una ligera descarga eléctrica. Esto sorprendió a Simons y envolvió la botella con un periódico húmedo, convirtiéndola en un simple acumulador conocido como Banco de Leyden. Así, la Gran Pirámide podría ser un gigantesco acumulador de energía, pero se desconoce para qué está destinada. La única figura autorizada que afirma que se encontró arena radiactiva en la pirámide es el Dr. Ebram Nevgavi. En 1987, él asistió a una conferencia arqueológica en Tennessee, donde su amigo afirmaba haber oído de él sobre arena radiactiva en el corazón de la Gran Pirámide. Esto sugiere que allí no trabajaba una civilización primitiva, sino alguien muy avanzado. Así, los antiguos textos sumerios pueden describir los verdaderos propósitos de las pirámides como faros para los errantes cósmicos. Suena increíble, pero esta es la primera hipótesis que explica todas las extrañezas de la Gran Pirámide, su ubicación, construcción y diseño. Sin embargo, ¿existen otros argumentos a favor de constructores extraterrestres de las pirámides? En los textos sumerios, la Tierra se menciona como el séptimo planeta, lo que puede indicar que los sumerios consideraban los planetas no desde el Sol, sino desde el borde exterior de nuestro sistema solar. Sin embargo, Neptuno y Plutón fueron descubiertos solo en el siglo XX y estos textos fueron escritos hace 10.000 años. Surge la pregunta: ¿de dónde tenían los sumerios el conocimiento de que la Tierra era realmente el séptimo planeta? Según la opinión del investigador Zecharia Sitchin, solo aquel que voló cerca de Plutón, Urano, Saturno, Júpiter y Marte podría llamar a la Tierra de esa manera. Esto plantea una interesante cuestión sobre la posible influencia de extraterrestres en las antiguas civilizaciones, incluyendo la autoría de la Gran Pirámide. Investigaciones espaciales recientes han mostrado que las pirámides en la superficie de Marte son sorprendentemente similares a las egipcias. Este descubrimiento lleva a reflexionar sobre si realmente este coloso fue construido por extraterrestres con algún propósito conocido por ellos. La humanidad comienza a explorar los límites del sistema solar. Sin embargo, sigue siendo incierto si estos descubrimientos conducirán a la resolución del misterio de las pirámides o, por el contrario, confundirán aún más a los científicos. Las principales leyes matemáticas que se encuentran en las construcciones en Marte replican las estructuras en Giza, incluyendo la ubicación de la Esfinge. La latitud en la que se encuentra Giza está directamente relacionada con la latitud de la región marciana de Cidonia. No sabemos quién construyó estas estructuras, pero la respuesta podría ser un rostro humanoide, de 1,5 kilómetros de ancho y 50 metros de alto. Algunos investigadores sugieren que podría ser nuestro propio rostro o como era alguna vez. Tal vez nuestra verdadera patria sea Marte. ¿Qué representa esta construcción en la superficie de Marte? Puede ser tanto una formación natural como ruinas de estructuras artificiales, abandonadas hace decenas de miles de años. ¿Por qué no suponer que los viajeros espaciales dejaron estas marcas o faros en diferentes planetas? A pesar de esto, la hipótesis de que las pirámides en Giza fueron construidas por extraterrestres parece absurda para muchos. Tal vez los antiguos egipcios no eran tan primitivos como solemos pensar, y la teoría de los constructores extraterrestres ignora su contribución a la edificación de la Gran Pirámide. August Thorncrest, investigador de las pirámides de Giza, señala que la Gran Pirámide es el mayor monumento de la historia de la humanidad. Sin embargo, es extraño que no tengamos ni un solo registro, ni una sola imagen, ni un solo plano que describa su construcción. Los egipcios dejaron numerosos testimonios manuscritos y pictóricos sobre su vida,
incluyendo el parto, la agricultura, la construcción, la tejeduría, los rituales y los sacrificios. Pero no quedó ni una palabra sobre las pirámides de Giza. Richard Nau, experto en ecología, subraya que en la Gran Pirámide no hay ni un solo jeroglífico. Afirma que no la construyeron los egipcios, sino un pueblo conocido como los Hyksos, o reyes pastores, que llegaron a Egipto y utilizaron sus tecnologías para su edificación. Expertos de diferentes campos del conocimiento parecen decir lo mismo. ¿Acaso las pruebas de la visita de extraterrestres a la Tierra fueron evidentes para la humanidad desde el principio de su historia? ¿Acaso los egipcios guardan silencio sobre la construcción de las pirámides porque ya estaban allí cuando nació una nueva cultura en el Valle del Nilo? ¿Y significa esto que el misterio de las pirámides nunca será resuelto por los terrícolas? Mientras tanto, las misteriosas y silenciosas pirámides permanecen uno de los más fascinantes enigmas en la historia. En diciembre de 1965, los habitantes de la ciudad de Kecksburg, en el estado de Pensilvania, fueron testigos de un fenómeno extraño. Un aparato inusual voló por el cielo y aterrizó en el bosque cercano. Un grupo de lugareños se apresuró a buscarlo, pero pronto el pueblo fue rodeado por militares que se llevaron el trofeo y lo llevaron en dirección desconocida. En el pequeño pueblo de Kecksburg, en el estado de Pensilvania, ha estado flotando durante 30 años un espíritu de controversia. Algunos habitantes afirman que nunca ha ocurrido nada inusual en sus tierras, mientras que otros insisten en que cada día sobre ellos vuelan objetos voladores no identificados. La historia de un extraño objeto metálico que realizó un aterrizaje forzoso en el bosque cercano ha sido la causa de interminables rumores y un persistente silencio. ¿Qué ocultan los habitantes de Kecksburg? ¿Un secreto militar o un secreto del universo? Para entender esto, es necesario regresar a diciembre de 1965. Stan Gordon, ufólogo, recuerda cómo el objeto apareció sobre los bosques de Kecksburg a las 4:47 de la tarde. Existen numerosos testigos que observaron su caída. Sin embargo, nadie escuchó los sonidos del desastre. Todos notaron cómo sobre el bosque se elevó una columna de humo azul que atrajo la atención de los habitantes locales, quienes se apresuraron al lugar del incidente. En el fondo de un barranco forestal, descubrieron un objeto metálico, aún humeante por su rápido paso a través de la atmósfera de la Tierra. James Romansky, uno de los primeros en llegar al lugar, describe: «Vi un gran aparato, algo así como una mazorca de maíz. Tenía un parachoques bastante abollado en la parte inferior del fuselaje. No puedo describir con precisión su color. Bronce, cobre, acero, es difícil de determinar». Según los testimonios, pronto llegaron camiones, soldados y equipos al lugar. «Nos encontramos en estado de emergencia. Alrededor había jeeps, camiones, soldados», continúa Romansky. Dos hombres con capas idénticas y cortes de cabello cortos salieron del bosque. Uno de ellos, mirando a su alrededor, anunció en tono oficial el cierre del acceso a esta área y ordenó a todos que se dispersaran hacia sus casas. Stan Gordon, quien entrevistó a los testigos, descubrió que el objeto había estado en el barranco solo unas pocas horas antes de que lo capturaran los militares. Trajeron aquí un remolque con 2 plataformas. En la trasera había un elevador con un cable y un transportador de carga. En la plataforma había una funda de lona que cubría ajustadamente el parachoques, relata Gordon. Más tarde en la noche, el remolque con la plataforma dejó Kecksburg. Más tarde se supo que el camión se dirigió a la base de la Fuerza Aérea Lockford en el estado de Ohio, y luego a Dayton, a la base Wright-Patterson. Probablemente, el objeto fue seguido, y se preparó un grupo especial de captura para llevar a cabo la operación. El misterioso objeto fue trasladado, y nadie en Kecksburg lo volvió a ver. Sin embargo, lo más misterioso ocurrió después.
El presentador del programa de noticias, John Murphy, consideró el incidente en Kecksburg lo suficientemente importante como para una investigación periodística y entrevistó a los testigos. Uno de ellos contó: «Vi cómo esa cosa caía y ardía». Al ser preguntado si había visto lo mismo, otro testigo confirmó: «Sí, por supuesto. Tenía forma de cigarro, estaba completamente en llamas. De hecho, volaba muy recto y luego aterrizó en el bosque. Tenía algo escrito, solo que era ilegible. Tal vez eran jeroglíficos, digamos, japoneses». El testigo, sin creer en esto, respondió: «No, para nada se parece. ¿Estás seguro de que era exactamente una nave espacial?» «Absolutamente. Era muy brillante», aseguró. Alrededor había muchos soldados y la gente no sabía qué estaba sucediendo, lo que añadía una atmósfera de miedo e incertidumbre. Los testigos de la caída del objeto y su captura más tarde estaban muy asustados. John Murphy, uno de los testigos, comparte sus impresiones. Poco después del incidente, las personas que habían compartido gustosamente sus observaciones de repente comenzaron a negarse a mencionar sus nombres. ¿Qué ocurrió en las horas siguientes a que los testigos dieran sus declaraciones? Esa noche realmente había muchos militares, y, según algunos, estas personas se negaron a testificar no por su propia voluntad. Quizás simplemente fueron forzados a hacerlo o incluso pagados por su silencio. Kevin Randall, autor del libro Historia de los accidentes y el encubrimiento, afirma que las autoridades oficiales niegan la conexión entre los ovnis y los extraterrestres, aunque en realidad saben de su existencia. Él subraya: «Los militares sabían que estaban tratando con una nave espacial, por eso se comportaron como en una guerra». Sin embargo, surge la pregunta: ¿dónde están las pruebas de que el aparato no fue lanzado por los propios militares? ¿Cómo conocer la verdad sobre lo que ocurrió el 9 de diciembre de 1965? Quizás estamos buscando algo que en realidad no existió. Algunos habitantes de Kecksburg afirman que no hay ningún secreto militar aquí. Muchos rechazan la versión del accidente sobre Kecksburg y creen que fue un meteorito común. Según Jim Romansky, la versión del meteorito fue sugerida por los propios militares hace 30 años. Alguien de la localidad preguntó qué creíamos que era, y los militares, sin pensarlo, soltaron meteorito. En respuesta, solo nos reímos, porque sabíamos que era una mentira pura, recuerda él. Sin embargo, esta versión se convirtió en la oficial. ¿Podremos ahora, después de 30 años de desacuerdos entre los propios testigos, encontrar dónde están los extremos y el principio de esta historia? Dado que se desconoce en qué museo está el meteorito apresuradamente llevado, comenzaremos nuestra investigación seleccionando claramente los testimonios falsos. Los verdaderos ufólogos siempre intentan encontrar una explicación lógica a los fenómenos misteriosos y a los fantásticos relatos de los testigos. Primero que nada, descartemos la versión sobre una broma. Esa noche realmente ocurrió algo que puso a las tropas en alerta. Sus acciones solo pueden explicarse por un evento de importancia estatal. El vuelo de una esfera brillante y ardiente fue observado en Canadá y en varios estados estadounidenses, incluyendo Michigan, Indiana, Ohio y Pensilvania. Así, Kecksburg es solo el final de esta historia. Los testimonios de los testigos se contradicen entre sí. ¿Se puede considerar que este objeto es artificial o en realidad es un meteorito? Un meteorito es un fragmento de roca espacial que vuela a una velocidad de varios miles de kilómetros por hora y se enciende por la fricción en la atmósfera de la Tierra. Normalmente se mueve en una trayectoria recta, mientras que el objeto observado cambió de rumbo varias veces. Las personas que lo observaron antes de su caída notan que volaba lentamente, como si estuviera planeando. En cualquier caso,
El recuerdo del objeto no fue dictado por su supuesta velocidad supersónica, el aterrizaje automático, la carcasa metálica sin uniones ni costuras, las misteriosas letras en el panel, la alarma generalizada. Todos estos son hechos reales, tan parecidos a las invenciones de los escritores de ciencia ficción sobre invasiones de otros mundos. En Kecksburg, varios testigos afirman que los militares aparecieron allí literalmente unas pocas horas después de la caída de este supuesto meteorito. Las tropas se fueron concentrando gradualmente desde diversos lugares de despliegue, creando una atmósfera de tensión. La captura organizada del meteorito se convirtió en algo completamente nuevo para el ejército estadounidense, y sonaba casi como un chiste. Según James Romanowski, las tropas también ocuparon varios edificios. En la estación de bomberos se estacionaron jeeps, autobuses y camiones, y alrededor había personas uniformadas. Uno de los testigos, estando en el lugar de los hechos, incluso pensó que había comenzado una guerra. En la entrada había 2 guardias armados, y cuando uno de ellos pidió entrar por necesidad, los guardias solo murmuraron en respuesta que eso no estaba permitido. La situación recordaba a un estado de emergencia, como de una película. Existen numerosos documentos que confirman la implicación de los Estados Unidos en la captura de objetos espaciales en su territorio. En este contexto, se destacan 2 variantes que requieren la creación de grupos de captura especiales. La primera es cuando un vehículo espacial de otro país aterriza en el territorio nacional, y la segunda es cuando el objeto es una nave de extraterrestres. Stan Gordon, investigador de incidentes en Kecksburg, revisó los informes del servicio de radar del 662 Escuadrón. Estos registros confirman la existencia de grupos de respuesta rápida especialmente preparados que aseguran la captura de aeronaves desconocidas. Según los documentos de los archivos del 662 Escuadrón, al menos varias personas de su personal participaron en la operación llevada a cabo esa noche en Kecksburg. Sin embargo, en el archivo no se conservó ningún registro sobre la naturaleza de las acciones, lo que indica la naturaleza secreta de la operación. La pregunta permanece abierta. ¿Por qué la información sobre ella sigue guardada en carpetas secretas? Es extraño que el hallazgo en Kecksburg no haya perdido su relevancia con el paso del tiempo. Algo fue encontrado y llevado a algún lugar. Este es un hecho. Todo lo demás, por ahora, son solo conjeturas. Después de los informes sobre un satélite ruso que de repente comenzó a descender, el asunto tomó un nuevo giro. ¿Podría ser que el misterio de Kecksburg sea simplemente una desafortunada experiencia de la cosmonáutica soviética? ¿O es, de hecho, la llegada de extraterrestres? ¿Cuál de estas hipótesis podrá explicar el misterio del objeto no identificado que cayó en Kecksburg? Richard, un experto en problemas ecológicos, señaló que en 1965 la Unión Soviética y los Estados Unidos tenían las mismas posibilidades de poner en órbita armas nucleares, y cada parte estaba interesada en los secretos de la otra. Al lanzar etapas de cohetes espaciales, generalmente se queman en la atmósfera, aunque en algunos casos no ocurre una combustión completa. Esta práctica no ha cambiado hasta el día de hoy, y a veces grandes módulos caen enteros a la Tierra. Existe un tratado según el cual los países están obligados a devolver los satélites caídos que lanzaron. Los estadounidenses buscaban con gran entusiasmo el satélite soviético Cosmos 96, que en ese momento representaba tecnología avanzada. Se daba especial importancia a los módulos de cohetes espaciales y armas nucleares. ¿Por qué ahora, cuando la Guerra Fría ha sido reemplazada por relaciones más amistosas, no despedirse de los secretos militares de aquellos años? ¿Podría el hallazgo en Kecksburg haber sido un fragmento de un cohete soviético o incluso una cabeza nuclear desprendida? En primer lugar, los cohetes portadores no están equipados con un sistema de aterrizaje suave, como el que se observó en Kecksburg. En segundo lugar,
Si eso hubiera ocurrido, no habría quedado ninguna ventana intacta en los alrededores. El Cosmos 96 fue lanzado el 23 de noviembre de 1965 y su acelerador se desprendió sobre Canadá unas horas antes de los eventos en Kecksburg. De hecho, estos dos eventos tienen mucho en común, pero solo en que ocurrieron casi simultáneamente. Entonces, en lugar de Venus, el satélite soviético terminó en Kecksburg, y el origen de la inscripción en él es completamente terrenal. Estaba cubierto de círculos, estrellitas y varios garabatos. ¿Podrían ser jeroglíficos, digamos, japoneses? Sin embargo, como señaló uno de los investigadores, nunca había visto tales jeroglíficos. La marcación de los satélites soviéticos de aquellos años causaba desconcierto entre quienes no estaban familiarizados con el idioma ruso o el alfabeto cirílico. Teniendo en cuenta que el objeto quemado en la atmósfera no era en absoluto nuevo, las marcas en él podrían haberse distorsionado. Uno de los investigadores, cuyas raíces se remontan a Kiev, recuerda cómo una vez le pidió a su padre que escribiera algo en sus lenguas nativas, ucraniano y ruso. Él asegura que la escritura polaca y rusa no tienen nada en común con lo que ha visto con sus propios ojos. Sin embargo, la mayoría de las personas se ha tranquilizado, creyendo que la nave espacial Cosmos 96 y el objeto que cayó en Kecksburg son lo mismo. No obstante, Stan Gordon, el investigador, estaba claramente insatisfecho con tal conclusión. Él subraya que el satélite debería tener soldaduras y dispositivos, y las fotografías del objeto que ha visto muestran que definitivamente no es Cosmos 96. Con 30 años de experiencia como maquinista, añade: he recortado un montón de hierro, yo sé lo que hago. Es difícil no estar de acuerdo con su observación, y él admite que podría haber sido una nave extraterrestre. El objeto que cayó en diciembre de 1965 en los bosques de Kecksburg, estado de Pensilvania, se convirtió en objeto de numerosas controversias. Los investigadores se preguntan si podremos convencernos definitivamente de que no fue un satélite ruso no controlado Cosmos 96. Sabiendo que Cosmos 96 cayó a la Tierra el mismo día, muchos no imaginan lo que realmente era. El aparato encontrado en Kecksburg era significativamente más grande que el satélite Cosmos Venera. No tenía ni remaches, ni tornillos, ni costuras, y también faltaban las antenas sensoriales externas que distinguen a la mayoría de los satélites soviéticos. Según los servicios de inteligencia estadounidenses, Cosmos 96 ingresó a la atmósfera de la Tierra a las 3:18 de la mañana sobre Canadá. Sin ver el objeto en sí, es imposible llegar a una conclusión definitiva sobre su origen. Es posible que todavía esté almacenado en un hangar de una base secreta, pero eso también queda en duda. La Embajada de Rusia no tiene información sobre la caída de un satélite soviético en el territorio de Pensilvania, y según los datos de los servicios gubernamentales estadounidenses, nada similar podría haber ocurrido con su tecnología orbital. En el proyecto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Libro Azul, dedicado a los problemas de los ovnis, se presenta la versión oficial de un meteorito. Robert Blyston, testigo de los eventos, comparte su opinión. Todos esos informes similares se pueden descartar de inmediato como una broma y un accidente aéreo, y luego mirar más de cerca las versiones restantes. Para mí, esto es un ovni. También añade que la versión más plausible sigue siendo la del satélite artificial, aunque todavía no ha visto nada parecido. Cuando se le pregunta si cree que son extraterrestres, responde con confianza: cierto, cualquiera, menos terrícolas. Las consecuencias continúan, y hasta que aparezca nueva información sobre el objeto de Kecksburg, solo queda especular sobre cuál versión se convertirá en histórica. Es posible que realmente se tratara de una nave extraterrestre. Después de todo, algo cayó del cielo sobre los bosques de Kecksburg ese día.
y ese algo fue rápidamente ocultado por los militares. Mientras la verdad sobre Kecksburg permanece desconocida, el 9 de diciembre de 1965 será una de las páginas misteriosas de los diarios de ovnis. ¿Se puede creer en los relatos de los testigos de ovnis? ¿O simplemente intentan engañarnos? Muchas de las historias conocidas sobre ovnis pueden resultar ser simples bromas. Hoy en el programa Diarios de ovnis, buscamos la respuesta a la pregunta principal de la ufología. ¿Los ovnis son verdad o ficción? A pesar de las numerosas advertencias de que todo esto es solo un espectáculo, miles de personas creyeron en la realidad de los eventos, y toda la nación fue consumida por el pánico. Orson Welles y su radioteatro Mercury demostraron que la historia de los extraterrestres de otros planetas puede ser tomada en serio, incluso si no hay ni un gramo de verdad en ella. Con fines prácticos, inventaron una broma que se volvió emblemática. El periodista Peoples, autor del libro El Guardián de los Cielos, señala que en los últimos 50 años, cientos de personas han hecho diversas declaraciones sobre ovnis que, tras una investigación más profunda, resultaron ser falsificaciones. Entre ellas, había tanto fotografías de objetos no identificados como libros sobre cómo ver un análogo en Venus utilizando rubíes. A veces, los narradores proporcionaban pruebas materiales, pero incluso estas, al ser estudiadas, resultaban ser falsas. Gavin Randall, autor del libro Historia de los accidentes de ovnis, subraya que debido a estos bromistas, la credibilidad de los verdaderos ufólogos se ve afectada. Mientras los investigadores intentan establecer el verdadero origen del fenómeno ovni, los engañadores y los locos confunden las mentes de las personas, especialmente cuando éstas toman su locura como una verdad absoluta. ¿Cómo se puede desenmascarar a un engañador? ¿Qué criterios utilizan los ufólogos para determinar la veracidad de la información sobre ovnis? En primer lugar, es necesario establecer qué motiva cada mensaje. El historiador Curtis Peebles relata cómo se descubrió una de las mistificaciones. En 1950, un hombre llamado Frank Scully escribió el libro Detrás de los platillos voladores, en el que afirmaba que el gobierno estadounidense había recuperado un platillo volador que había caído cerca de la ciudad de Aztec, Nuevo México. Scully supuestamente se enteró de esta historia a través del magnate del petróleo Silas Newton. Newton le ofreció a Scully una historia interesante, afirmando que tenía pruebas irrefutables de la veracidad de su relato. Describió las sorprendentes propiedades del disco, que fue probado por uno de los más grandes científicos del país, quien concluyó que no era una falsificación. Scully, interesado, aceptó escribir un relato, si es que era verdad. Sin embargo, pronto se descubrió que el objeto era en realidad aluminio común, del que se fabrican sartenes y ollas. El engaño fue revelado por un conocido periodista llamado J.P. Kahn, quien descubrió que la historia de la nave espacial había sido inventada para engañar a los inversores de la industria petrolera. Kahn relató cómo se acercaron a los agricultores y les dijeron que tenían un extraterrestre, y luego vendieron acciones a $50 cada una y desaparecieron. Posteriormente, se les acusó de fraude. Esta historia y su desenmascaramiento ilustran la constante lucha de los ufólogos contra todo tipo de mistificaciones. Pero, ¿en qué testimonios se puede confiar? Con la multitud de testigos, parece imposible encontrar la verdad. Solo hay relatos de individuos sobre lo que supuestamente han visto. ¿Significa esto que en realidad es imposible probar la existencia de extraterrestres, incluso en nuestra era de exploración activa del espacio? Con plena confianza en los astronautas, podemos considerar sus informes sobre la observación de objetos no identificados como pruebas irrefutables. En los tiempos de los primeros vuelos, los astronautas a menudo hablaban sobre la observación de ovnis. Sin embargo,
Hoy en día los ufólogos tienden a dudar de la veracidad de esa información. En algunos casos, los testimonios de los astronautas resultaron ser simples errores absurdos. Un ejemplo notable es el informe de Jim McDivitt, miembro de la tripulación de la nave Gemini 4. Según él, cerca de la nave pasó un enorme objeto de forma esférica, del cual sobresalía una mano. Más tarde se demostró que ese objeto era un cohete propulsor JME-4 que había entrado en la misma órbita. Fue un error divertido, pero nada más. No una nave de extraterrestres. Las historias sobre objetos voladores no identificados pueden surgir de una imaginación desbordante o, en el peor de los casos, de un engaño óptico. Pero, ¿qué evidencia se puede considerar irrefutable? Solo aquello que se puede ver con propios ojos, o lo que ha sido registrado por decenas de observadores y se repite noche tras noche. Sin embargo, incluso esa evidencia puede ser manipulada. En un pequeño pueblo llamado Gulf Breeze en Florida, conocido por los informes sobre ovnis, los aviones no son una rareza, considerando la cercanía de dos bases de la Fuerza Aérea. No obstante, el ojo humano aún no se ha acostumbrado a tales aparatos voladores. Vicky Cooper Ecker, editora de la revista No, menciona un caso en el que Wend Walters, trabajando en esa área, notó una luz en las ventanas. Cuando salió a la calle, vio un objeto volador no identificado. Afortunadamente, él tenía una cámara y tomó fotografías nítidas de objetos en forma de faro. En las semanas siguientes, logró crear toda una galería de fotografías de ovnis que, según los ufólogos, se ven bastante convincentes, si no extremadamente convincentes. Sin embargo, su relato no fue del agrado de todos. Bud Hopkins, investigador del fenómeno de los secuestros, describe la situación en la que Ed fue llevado a bordo de una nave y luego devuelto a la Tierra. Se sabe poco sobre lo que le ocurrió a bordo. Según sus palabras, tuvo contacto telepático en repetidas ocasiones con extraterrestres. Las grabaciones en video, realizadas por el propio Ed, contienen fragmentos de sus relatos sobre los secuestros, algunos de los cuales recuerda, mientras que otros fueron recuperados bajo hipnosis y acompañados de experiencias dolorosas. La historia es realmente impresionante, pero ¿qué hay de los hechos concretos? La mejor evidencia podría ser las fotografías de Walters, sin embargo, aquí también surgieron dudas. Algunos residentes de Gulf Breeze confirmaron su relato, informando sobre sus observaciones de un objeto similar, pero, desafortunadamente, ninguno de ellos pudo proporcionar fotografías tan nítidas. El Dr. Bruce Maccabee, un reconocido físico que trabajó para el gobierno, investigó las cintas y fotografías, así como la situación en general, y confirmó la autenticidad de las imágenes. Esta es una pericia muy autorizada. Así, las observaciones en Gulf Breeze podrían convertirse en el hecho más creíble de un encuentro entre terrícolas y extraterrestres. Sin embargo, ¿no surge aquí la cuestión de la falsificación? Las opiniones de los ufólogos están divididas. Algunos creen en los relatos de Ed Walters, mientras que otros tienden a dudar. Jerry Black, ufólogo, señala numerosas discrepancias en la historia de Ed. El señor William Hauser, analista fotográfico independiente, invitado para analizar las fotografías, determinó que una de las imágenes, el número 19, es indudablemente una superposición de un cuadro sobre otro. En ella se muestra un ovni flotando sobre la carretera, mientras que el camión, cuyo conductor es Ed, está detenido al costado. El objeto supuestamente planea sobre la carretera, iluminándola con rayos desde la parte inferior de su fuselaje. Sin embargo, en el capó del camión no se refleja el ovni. Esto genera dudas, ya que el resplandor necesariamente debería haberse reflejado en el capó. Danny, el hijo de Walters, tiene un amigo llamado Tom, quien recientemente declaró que ayudó a Ed a procesar las fotografías. Después de esto,
Walters comenzó a negar muchos de los hechos previamente afirmados, lo que alarmó a muchos de los investigadores anteriores. En mi opinión, aquí hay mucho que revisar. En la casa que anteriormente pertenecía a Ed Walters, se descubrió un modelo de nave espacial hecho de papel. Estaba tirado en el ático y llevaba el nombre de Ed Walters. Era un modelo de papel, probablemente uno de los prototipos con los que él comenzó. Es probable que hubiera varios modelos, y este es uno de los primeros. Al menos, en las fotografías que Ed Walters proporcionó para el público, no se encontraba. Muchos suponen que Walters dejó el modelo en el ático cuando los expertos llegaron a su casa. No lo destruyó ni lo guardó en un armario, quizás por temor a que los investigadores pudieran mirar en su dormitorio en busca de pruebas. En su lugar, decidió dejarlo acumular polvo en el ático, esperando que nadie lo encontrara. Algunos comentaristas señalan que Walters mostró ingenio al falsificar todas las fotografías y luego mudarse, llevándose consigo todos sus juguetes excepto una prueba. Sin embargo, esto parece ilógico. Las disputas sobre ovnis en Galveston no han cesado con los años, y la cuestión de si los investigadores están cerca de resolver el misterio permanece abierta. ¿Verdad o ficción? Esta historia aún no ha sido confirmada por nada más que los testimonios de los lugareños. Algunos aspectos del relato de Walters han sido considerados inusuales e inexplicables por los ufólogos que han investigado el asunto. Walters afirmaba que sus fotografías pasaron 4 pruebas de polígrafo, aunque en realidad solo 2 de ellas fueron pruebas de polígrafo, y todas las pruebas fueron pagadas por él mismo. Los expertos en polígrafo sostienen que los resultados de estas pruebas no pueden considerarse válidos. Existen una serie de argumentos a favor de Walters. El modelo, aparentemente, fue pegado a partir de fotocopias que estaban esparcidas por su casa. Muchas personas hacen copias de documentos al mudarse, y alguien podría haberlas reunido y pegado el modelo. Es extraño que Walters hubiera manejado sus documentos de esa manera. Los opositores a Walters establecieron que estos eran planos que le pertenecían, y el paquete de planos fue dibujado un par de años después de que se tomaron las fotografías. Por lo tanto, no hay ninguna conexión entre el modelo y la imagen del ovni. Sin embargo, surge la pregunta: ¿por qué Ed Walters necesitaría una broma tan laboriosa? Cuando vio que los investigadores examinaban sus fotos, probablemente decidió correr un gran riesgo. La historia adquirió un alcance nacional, y para ese momento se dio cuenta de que no había vuelta atrás, lo que lo asustó. Al mismo tiempo, algunos creen que simplemente quería divertirse. Las disputas en torno a Galbraith continúan, planteando nuevamente la cuestión de las pruebas de la existencia de ovnis que podrían convencer incluso a los escépticos más acérrimos. Algunos afirman haber visto no solo ovnis, sino también a los propios extraterrestres dentro de la nave, y que tienen pruebas de estas historias. Desde finales de los años 70, cada vez más personas declaran que fueron llevadas a la fuerza a una nave voladora, donde se llevaron a cabo horribles experimentos. A pesar de cientos de testimonios, casi no hay pruebas confiables de que los extraterrestres hayan secuestrado a terrícolas. Posteriormente, los investigadores intentan establecer la verdad sobre los secuestros. Difícilmente hay aspectos más aterradores del fenómeno ovni que los informes sobre secuestros. Según los testimonios de muchas de las víctimas, fueron secuestradas por extraterrestres, a menudo directamente desde sus hogares, y luego trasladadas a la nave, donde se les realizaron experimentos médicos. ¿Hasta qué punto estas historias corresponden a eventos reales? A menudo, aquellos que recuerdan haber sido secuestrados de un automóvil o de su dormitorio realmente estaban perdidos e incluso eran objeto de búsqueda. Hay muchos ejemplos en los que se llamó a la policía, se realizó un largo interrogatorio, y luego la persona aparecía repentinamente en el lugar de donde había desaparecido. El doctor David Jacobs
investigador del fenómeno de los secuestros, señala que muchos regresan con marcas inusuales en el cuerpo, cicatrices y moretones. Algunas cicatrices son aterradoras, alcanzando 6, 8, 12 y a veces incluso 16 centímetros de longitud. Surge la pregunta: ¿no son estas cicatrices que aparecieron de manera desconocida y los casos de tiempo perdido pruebas reales del secuestro de terrícolas por extraterrestres de otros planetas? En cuanto a las bromas, en los casos de secuestros son extremadamente raras. La cuestión de la percepción de los ovnis sigue siendo compleja y multifacética. Thomas Ballard, del Centro de Estudios de Problemas OVNI, subraya que a muchas personas les resulta difícil tomar en serio los ovnis, y mucho menos compartir sus observaciones. La opinión pública a menudo se burla de aquellos que afirman haber visto un ovni, llamándolos locos o alcohólicos. Este estigma ha existido durante más de 100 años. Las personas que afirman haber sido secuestradas saben que algo extraño e incluso aterrador les sucedió, pero sus recuerdos de los eventos permanecen borrosos. En algunos casos, pueden recuperar conscientemente los detalles del incidente, y entonces los investigadores recurren al método de la hipnosis. Este proceso puede ayudar a desbloquear memorias donde se almacenan los recuerdos de uno mismo. Bajo hipnosis, una persona puede relatar una historia detallada sobre un secuestro, incluyendo experimentos médicos llevados a cabo por extrañas criaturas. Sin embargo, surge la pregunta: ¿confirma la hipnosis la realidad de los secuestros por extraterrestres o se pueden interpretar sus resultados de otra manera? La hipnosis tiene una reputación casi mística y sus métodos aún son cuestionados en círculos científicos. A finales de la década de 1970, el profesor de inglés Arvin Lawson y sus estudiantes llevaron a cabo un experimento con participantes no relacionados con secuestros de ovnis. Bajo hipnosis, debían contar la historia de su secuestro. Los textos obtenidos coincidían en algunos aspectos con las historias de secuestros conocidas hasta ese momento, lo que llevó a Lawson a concluir que una persona común puede relatar un secuestro, incluso sin haberlo experimentado realmente. Esto plantea la cuestión de la existencia de una representación colectiva sobre los secuestros por extraterrestres. Lawson sostiene que cualquiera puede contar una historia convincente bajo hipnosis, y la autenticidad de la información sigue siendo cuestionada. Este experimento pone en duda la veracidad de los testimonios de los llamados secuestrados y puede ser interpretado como un juego de la imaginación enferma relacionado con las representaciones colectivas sobre los ovnis. La hipnosis no puede servir como una medida absoluta de verdad, ya que los recuerdos bajo hipnosis pueden ser una mezcla de realidad e imaginación. Sin embargo, muchos ufólogos otorgan gran importancia a los testimonios sobre secuestros, incluso si se obtienen bajo hipnosis. Si se logra explicar por qué las personas cuentan estas historias sin hipnosis, esto podría hacer que incluso los escépticos más acérrimos se detengan a pensar. La hipnosis se utiliza porque realmente funciona. Algunos investigadores de ovnis tienen altas exigencias sobre la veracidad de la información, pero queda la pregunta: ¿cuántos testimonios sobreviven a tal selección rigurosa? ¿Cuándo obtendremos, finalmente, pruebas irrefutables de la existencia de extraterrestres? Si seres inteligentes de otros planetas realmente visitan la Tierra, es lógico suponer que nos superan en inteligencia y tecnología. Esto también podría significar que nos estudian e interactúan con nosotros, permaneciendo invisibles. La pregunta sigue abierta. ¿Podremos alguna vez probar o refutar la presencia de seres no terrestres en la Tierra? ¿Son suficientes las pruebas de secuestros para confirmar su existencia o se necesita algo más convincente? Quizás sea necesario que un ovni aterrice en el jardín de la Casa Blanca. No está claro sobre qué base se construyen declaraciones generalmente aceptadas como «si existen, muéstrenlas».
Todos los elementos para crear una imagen general ya están reunidos. Existen muestras del material del cual, supuestamente, está hecha la nave voladora. Se están investigando los lugares de aterrizaje de los ovnis y cualquier forma de contacto de naves extraterrestres con el entorno. En este campo aún hay mucho por explorar. Además, hay fotografías que han sido procesadas con tecnologías computacionales y otros métodos de ampliación. Estas imágenes no son falsificaciones. El problema es que no se ha podido encontrar el hilo del cual está colgado el objeto no identificado. Existen grabaciones de video, películas y testimonios orales de personas dignas de confianza, así como numerosos informes. George Snee, periodista, subraya que aceptan cualquier crítica de aquellos que niegan sus investigaciones. Aclara que no se trata de escépticos, sino de que es imposible lograr una verdadera refutación del fenómeno ovni. La razón, según él, es simple. Las personas han observado ovnis en todos los continentes y en todas las culturas durante cientos de miles de años. Millones de testigos lo confirman. Si esto ocurriera en un tribunal, esos testimonios serían suficientes para afirmar la verdad. Sin embargo, cuando se trata de ovnis, por alguna razón se considera de antemano que es una mentira. Snee cree que 90% de todas las observaciones de ovnis son interpretaciones erróneas de fenómenos explicables. Al mismo tiempo, 9 de cada 10 testimonios verdaderos permanecen desconocidos. Sin embargo, incluso los datos existentes son impresionantes. Los informes continúan llegando. La cuestión de si el ser humano está solo en el universo ha sido discutida durante siglos. La respuesta puede aparecer donde menos se esperaba. Pero hasta entonces, en el mundo quedará otra pregunta sin resolver. Los ovnis. ¿Es verdad o ficción? Y las miradas de las personas seguirán fijas en los cielos, esperando nuevas entradas en los diarios de ovnis.